Mi nombre es Juan Carlos Uría, soy psicoanalista y trabajo como psicoterapeuta, acompañando a las personas en respuestas a aspectos profundos de su vida. Hay una etapa en la vida que causa no solamente mucho asombro, sino a veces una incomprensión total por quien la vive y por quienes están a su alrededor. Es la vejez. Quisiéramos dedicar este tiempo a profundizar en la vejez como un aspecto de bienestar, que me parece que es muy importante, como la historia. Nunca en ninguna otra etapa la historia es tan importante, sino en la vejez. Por supuesto, la necesidad de vínculos y de redes, que es cuando más se requieren y más se necesitan, no solamente porque la vejez tenga un decaimiento físico, una transformación orgánica, sino sobre todo porque se hacen plenamente necesarios, humanamente necesarios, y ya lo profundizaré. Y por último, pues la vejez como etapa nos implica a todos. Una canción muy famosa dice que todos llevamos un viejo adentro, y eso es muy importante para entenderlo y para significarlo y para darle realce desde el punto de vista de su análisis. Bueno, lo primero que tendremos que decir sobre la vejez es que es una etapa vital del desarrollo humano. Tiene condiciones sociales y culturales muy importantes. Las sociales porque, miren, es difícil saber cuándo empieza la vejez. En nuestro pensar como sociedad moderna, a veces creemos que la vejez empieza cuando la persona se pensiona o se jubila o deja de trabajar, y consideramos que ese es el momento de inicio de la vejez, pero ese es un condicionante social, es un condicionante cultural. Ahora, lo que nos encontramos realmente de fondo es que la vejez empieza cuando tú decides que ya eres una persona vieja. Ahí hay un problema. Como hoy vivimos en una sociedad cuya cultura obedece a un culto de la juventud, la gente no quiere admitirse vieja. La gente no quiere admitir su edad, la gente no quiere admitir su transformación, y muchas veces lo oculta a través de posturas, máscaras, formas de disfrazar la vejez, porque eso es lo que la cultura dictamina, ¿no? Que no te veas viejo, que no te veas vieja, que nunca se sepa que estás en declive de, que estás en transformación de aquello. Es decir, necesitamos una postura un poco más valiente, de entender que la vejez sobrevive, viene a nosotros. Marca algo que me gusta mucho. Cuando yo empecé a trabajar como psicólogo, el primer campo que trabajé fue el de viejos, justamente la gerontología. Recuerdo a alguien que me enseñó mucho, a la profesora Elisa Dulcey, que decía algo fantástico, y es: admitirse como viejo es admitirse como sobreviviente. Es decir, como una persona que ha logrado llegar a etapas de años, a una persona añosa, después de vencer. ¿Qué has vencido? Enfermedades, muertes, pérdidas, transformaciones, etcétera, etcétera. De un modo u otro, ser una persona vieja es un sobreviviente, es ser un héroe, es ser vencedor de la vida misma, es estarle explicando a la vida, pero sobre todo a las siguientes generaciones, que vale la pena estar vivo, que vale la pena persistir en esa vitalidad, porque recuerdo también un texto que se estudiaba mucho en mi época cuando empecé como psicólogo, y es: envejecer no es deteriorarse. Es decir, tenemos que cuidar nuestra vejez, tenemos que cuidar nuestra vida, pero no empieza cuando seamos viejos, sino empieza desde ya, desde el momento en el que está cada uno de nosotros, para poder asumir una vejez sana, una vejez que implique, sí, cambios, cierto declive de funciones, pero no necesariamente un deterioro o una enfermedad. El segundo aspecto sobre la vejez es entender la vejez desde la cultura. Ya decíamos, hay una cultura de exaltación de lo joven. Es una cultura errada, es equivocada, porque es una exaltación artificial. Es bueno ser niño, es bueno ser joven, es bueno ser adulto, es bueno ser viejo. Y cuando logramos comprender esto, tenemos que vencer culturalmente ese tipo de miradas que exaltan lo inadecuado. Entonces, fíjense lo interesante: cada etapa de la vida merece ser vivida en profundidad. Si eres una persona vieja, por edad, por noción social, porque has aceptado tus años, vívelo en profundidad y acéptalo y asúmelo, pero sobre todo busca una manera digna, y cuando digo digno es una manera que sea justificada ante las generaciones más jóvenes de tu etapa, de tu momento, de quién eres y cómo vives. Esa es la vejez como etapa vital. ¿Es una etapa más? Sí, es una etapa que nos prepara.
Nos prepara no para la muerte exactamente, sino nos prepara para aprender a vivir cada vez de mejor manera. La vejez exige un enfoque particular y una resignificación. Es una palabra hoy usamos mucho, pero tiene un valor técnico, y es cómo tomar aspectos que fueron tan importantes en nuestra vida y poderlos mirar de nuevo bajo la mirada, la perspectiva de la etapa actual. Entonces fíjense que la doctora Melanie Klein, una muy famosa psicoanalista, teórica del psicoanálisis, dice algo que para mí es muy valioso y ha resultado muy valioso, y es que la vejez es una etapa de reparación. ¿Cómo así de reparación? Sí, vivir es equivocarse, vivir es acertar, vivir es tener oportunidades y muchas veces las logramos y otras veces no, las dejamos pasar, etcétera, etcétera. Vivir entonces significa que acumulamos experiencia. Ser viejo, ser una persona vieja, tiene un significado profundo cuando logramos reparar, que es como enmendar, corregir aquellos aspectos de nuestra vida que no funcionaron, o aquellos aspectos de nuestra vida en donde le causamos dolor a otros, o aspectos en donde no supimos ser quienes debíamos ser. Toda la vida es un buen momento para pedir perdón, pero en la vejez es interesantísimo desde la perspectiva, y vuelvo a insistir en esto, de enseñarle a las generaciones más jóvenes a vivir. Entonces, en la vejez reparamos para nosotros, nos reparamos desde el punto de vista de lo que de pronto quisimos hacer, pero nunca lo logramos, o no pudimos, o no tuvimos el tiempo, o la disposición, o la valentía. Y desde la vejez también es un buen momento para que con otras personas que nos acompañaron a lo largo de nuestra vida, sobre todo la familia, podamos como plantear una posibilidad distinta de relación, de vínculos, como lo solemos llamar en el psicoanálisis. Por eso entonces la vejez sí es reparativa y es reparadora además. Y tiene además algo que me gusta muchísimo desde la profundidad de lo que significa ser una persona que admite ahora sus vulnerabilidades, que admite ahora la esencia de su ser. Esa es la gran oportunidad que la vejez nos da, y eso es lo que le otorga dignidad a la vejez, esa capacidad que tenemos los seres humanos de poder mirar de una manera distinta nuestra propia vida, no la de los demás, sino nuestra propia vida. Por eso la vejez entonces nos ayuda a resignificar, a vivir lo que ya vivimos de una manera distinta, o de una manera enmendable, corregible, de una manera en donde sea posible ofrecerle a las personas con las que vivimos y atravesamos esta vida, con quienes caminamos, la posibilidad de ofrecernos a nosotros mismos para lograr caminar con ellos de una mejor manera. Entonces, para que podamos sintetizar todo esto, y siguiendo a la doctora Klein, si la vejez es reparadora y es reparativa además, podemos asumir la vejez de una manera más festiva. A mí me parece que hace mucha falta eso, más gozo en la vejez. El gozo no es una alegría ficticia, el gozo es una fuerza emocional profunda que nos ayuda a comprender de mejor manera qué hemos hecho, qué hemos dejado de hacer, qué aspectos de nuestra vida quisiéramos hacer o ser. No tuvimos oportunidad, no quisimos, no supimos, éramos ignorantes. Asumir toda esta vulnerabilidad humana, eso es lo que lleva a la vejez a ser una etapa tan digna, tan importante, tan clave y trascendental. A lo largo de la vida siempre requerimos de vínculos, de redes de apoyo. No es que en la vejez sean más importantes que antes, pero sí son más significativos. Porque fíjense que uno de los aspectos interesantes de volver a darle sentido a nuestra vida y de reparar, como lo decíamos antes, es poder entender nuestra propia noción de soledad. Para muchas personas la vejez es sinónimo de soledad, es decir, de no tener a nadie, de sentirse aislados. Ese tipo de soledad
es oprobioso, es una soledad nociva, nos enferma. Pero la soledad también es una elección. Yo puedo elegir estar solo, no necesariamente ser una persona solitaria, sino estar solo. La vejez nos ayuda a conciliarnos con la soledad, a entender que la soledad también es oportuna, es buena, nos ayuda a crecer, es un momento de reflexión, de meditación, de mirada sobre la vida, de mirada sobre lo que viene, y esa es la manera adecuada de vivir la soledad. O sea que la soledad como elección es importante. En la vejez, el hecho de poder entender esta forma de manejar el tiempo, entre desear la soledad, pero no estar aislados, esa es la clave. Y la clave es mantener vínculos y redes de apoyo. Como yo trabajé tanto con viejos al comienzo de mi vida profesional, conocí muchas historias de personas que estaban completamente solas en la vida, aisladas socialmente por ser viejas, y terminaban viviendo pues en lugares, hospicios y lo que llamamos vulgarmente ancianatos, y en fin, como metidas ahí esperando morir. Eso es catastrófico. Un ser humano que decide no vivir más para dejarse morir, pues es un ser humano que cae en la condición de víctima. Y por eso es importante entender que la vejez no es una etapa de victimización, sino que es una etapa de vida, como lo hemos dicho, de vitalidad, como lo hemos recalcado, pero sobre todo de entender que es muy importante también tener redes de apoyo, tener vínculos, ofrecernos a los demás para poder lograr mantener la relación con las personas. Ustedes pensarán, ¿y la gente que no tiene familia? Por ejemplo, qué bueno es poderse contactar siendo ya viejos con personas más jóvenes. Uno de los experimentos que jugábamos en aquella época y que fueron muy exitosos era llevar a personitas más pequeñitas, niños de colegio, al hogar de ancianos y ponerlos en relación sobre saberes, conocimientos, técnicas, cosas que ya de pronto quedaban ocultas y que era importante volverlas a rescatar. Esto hacía que los viejos se sintieran llenos de sabiduría y hacía que los muchachitos quisieran sacar de ellos toda esa noción para aprender a vivir de nuevo. Lo interesante no es el saber, lo importante son los principios con los cuales vivimos. Es decir, poder ver al viejo como una persona que es fuente de sabiduría, eso es cambiar la cultura sobre la vejez. Y poder entender que el viejo se puede saber útil, porque ahora está transmitiéndole a los jóvenes en una relación mucho más vital, todo eso que sabe, todo eso que vivió, pues es darle un lugar oportuno, pero además un lugar venerable dentro de la sociedad. Quizás esa sea una lucha que no vamos a poderla ver cumplida, pero que es importante hacerla con los viejos de nuestra casa, de nuestra familia, con nosotros mismos que estamos envejeciendo y que quizás ya somos personas viejas. Es importante saber que tenemos la necesidad de transmitir vida a otras personas. El bienestar emocional en la vejez es tan importante como el bienestar en cualquier etapa de la vida. Pero en la vejez el bienestar tiene como dos condiciones. Uno, búscalo. No esperes que te lo ofrezcan. No esperes que llegue. Porque cuando te postras, te haces a un lado del camino y estás esperando a que alguien se compadezca y te lleve algo de bienestar o haga algo que te genere bienestar. Es importante buscarlo y tiene que ver con un hábito. El bienestar es un hábito, es una forma de vida. No empieza en la vejez, empieza desde mucho antes. Bienestar está dado por, digamos, tres condiciones básicas que son fundamentales. Uno, el cuidado de tu alimentación, tu nutrición. En la medida en que vivimos tenemos que ir cambiando ciertos hábitos, ciertos gustos, bajarle a aquello, subirle a esto otro, etcétera, etcétera. La nutrición parte del bienestar. Dos, muy importante, tu calidad de sueño. Desafortunadamente muchos de nosotros tenemos muy malos hábitos de sueño. Vamos a dormir muy tarde o no dormimos bien o tenemos condiciones de insomnio, etcétera, etcétera. Es muy importante que cuides esto y que lo enmiendes en la medida de lo posible. Y tercero, el ejercicio físico, el que nos cuesta tanto trabajo, el tener a nuestro cuerpo bajo una actividad específica que no tiene que ser agotadora, pero sí que debe ser exigente con nosotros mismos. Esos tres aspectos conforman el bienestar, pero el bienestar es una masa
que nos ayuda a entender algo que es todavía más profundo. Así como hay bienestar, hay bien ser. Me gusta mucho ese concepto del bien ser. ¿Y qué es el bien ser? Busca el bien, busca la bondad, busca las cosas que son agradables desde el punto de vista de no hacerle daño a otros, de no hacerte daño, de no perjudicarte. Busca tener pensamientos agradables, busca que la forma como vives ofrece bondad a otros, ofrece ánimo, aliento de vida. No caigas simplemente en desear que la muerte llegue pronto o que la vida no vale la pena. Ese tipo de cosas que son pensamientos negativos, que son pensamientos que traen a tu vida el apagar el aliento de vida, pues hacen que poco a poco vayas cayendo no solo lejos del bienestar, sino en el malestar para ti y para los demás. Por eso una de las cosas sobre las que solemos insistir cuando trabajamos con personas mayores es que no puedes ser víctima. La gente que se dedica a ser víctima se victimiza, por supuesto, pero hace que los demás la miren de una manera con menosprecio y no le tengan atención y no le presten cuidado. Muy importante entonces es que crezcas como ser humano, que el bienestar forme parte de tu vida, que sea sobre todo un hábito constante y permanente de cuidado. En algunas de estas charlas hablamos sobre el autocuidado. El autocuidado es un hábito. El autocuidado tiene que ver con los límites. El autocuidado tiene que ver con el hecho no de desear que la vida no tenga conflictos, sino de poderlos encarar, de saber que la vida nos propondrá crisis constante y permanentemente, pero que en la medida en que logremos mirar las crisis, los duelos, las pérdidas, lo que es vivir de una manera muchísimo más positiva, de una manera mucho más alentadora, podremos con ellas. No quiero caer en un simplismo de pensar que solo basta con que yo piense bien sobre la vida y la vida ya va a ser buena. No, lo que quiero decirles es que al buscar la bondad en la vida, tratamos de mirar qué hay de bueno en cada momento de la vida. Me gusta decir esta frase: ¿qué hay de bueno en lo malo? ¿Qué hay de bueno en esta crisis? ¿Qué hay de bueno en este duelo? Y a veces la gente y todos nosotros nos perdemos un poco en los pensamientos negativos y pesimistas, lo que nos rodea, las noticias, etcétera, etcétera. Pero tenemos que poner un límite para poder entonces encontrar en nosotros mismos ese bienestar que es tan importante. El bienestar no está implicado en lo que hagan contigo. El bienestar significa lo que tú hagas con la vida. Eso es lo más importante. Por eso, más allá del bienestar está el bien ser. Y me gusta mucho pensarlo así, porque en la medida en que cuides tu vida, cuides lo que pones en tu cabeza, seas una persona en la medida de lo posible autónoma y no dependas de los demás, no de manera odiosa, sino que no dependas de que otros tengan que hacer por ti, podrás tener un límite claro para tener una vivencia emocional mucho más profunda y mucho más enriquecida.